Bueno, entonces vamos a continuar ahora con la jornada. Seguidamente la doctora Indiana Guereño disertará sobre el Instituto de la Prisión Domiciliaria para Mujeres, aplicación del artículo 10 del Código Penal, estrategias, defensa pública. Indiana es abogada con orientación en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, expresidenta de la Asociación Pensamiento Penal, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Avellaneda, abogada del equipo de apoyo a las defensas del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Desde el Observatorio de la Asociación Pensamiento Penal, trabaja en causas donde personas son juzgadas arbitrariamente y ha escrito, entre otras obras, Cómo son juzgadas las mujeres en el sistema penal. Indiana, muchísimas gracias por compartir esta actividad con nosotros y te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Qué alta me dejó la vara Jimena. Es un placer escucharla y bueno, continuar. Quiero felicitarte, Mercedes, por esta jornada. Me parece sumamente importante porque es un tema completamente invisibilizado, ¿no? Por suerte, cada vez más hablamos de género en la etapa de ejecución, pero al momento en el que estudié, por supuesto, esto no se trataba, pero gracias a estas jornadas se va hablando cada vez más. Y también aprovecho a saludar a un montón de gente que quiero, que estoy viendo en el chat, que después le mandaré mensajito a cada uno. Bueno, vamos a comenzar tratando de compartir pantalla. Si es que hoy Jimena decía que ya aprendimos a pesar de la pandemia. Yo todavía no aprendí. Me sigo declarando incompetente en estas cuestiones. A ver, ¿ahí la ven en la pantalla completa? Perfecto. Sí, se ve bien. Perfecto, muy bien. Bueno, genial. Yo sé que la jornada es jornada de ejecución y perspectiva de género. A mí me gusta agregarle una S. ¿Por qué? Por todo lo que venía contando Jimena, ¿no? No estamos hablando de un concepto cerrado que podamos encontrar en alguna normativa, sino que es un concepto en completo movimiento y bien dinámico. Por ende, no podemos hablar de un género solo, sino de personas. Y esto de la perspectiva de géneros, tampoco hay una definición. Muchas veces me dicen, bueno, definime en un minuto perspectiva de género, mandámelo por mensajito. No, bueno, no. Esto es algo bien complejo, que, como decía, está en construcción permanente, pero que podemos sintetizarlo en una fórmula que a mí me gusta repetirla, ¿no? Perspectiva de géneros es ponerse en las zapatillas de esa persona, ponerse en las zapatillas de esa mujer y comprender qué es lo que está en juego al momento de litigar o al momento de que se tome una resolución con relación a dónde va a vivir sus próximos días, meses, años, pero no solamente ella, sino también sus hijos y sus hijas que tienen a cargo. Jimena fue muy clara cuando dijo, ¿quiénes son las personas privadas de la libertad? Mujeres. Las mujeres privadas de la libertad en Argentina, esto es a nivel federal, es decir, que se da en cada provincia de la misma manera, no es solamente el sistema penitenciario federal, son mujeres que no terminaron los estudios, que nunca tuvieron un trabajo registrado, siempre pertenecieron al mundo informal, que son madres de hijos e hijas menores de edad, que tienen en ocasiones otras personas a cargo, como personas adultos mayores o personas con discapacidad. Esa cantidad de niños y niñas superan los 3 hijos e hijas a cargo y son jefas de familia monomarentales, es decir, que están solas con ellos y ellas y son las principales responsables afectivas y económicas de esos niños y niñas. También, como dijo Jimena, son acusadas de delitos conocidos como de supervivencia.
¿Esto qué quiere decir? Delitos contra la propiedad, pero de poca monta, o el último eslabón de la cadena del comercio de estupefacientes. Partiendo de esta perspectiva, entonces, tenemos que tener en cuenta que la decisión que se tome con respecto a dónde va a pasar el encierro de esa mujer, ya sea en prisión preventiva o con condena, va a afectar necesariamente no solamente a ella, sino también a su núcleo familiar. Pero también hay que tener en cuenta que la perspectiva de género nos trae a colación el contexto. No podemos juzgar a las mujeres sin tener en cuenta el contexto, no solamente del hecho en particular, sino también su trayectoria de vida. Y con esto de la trayectoria de vida también voy a volver en un minuto. ¿Qué nos dice el Código Penal? El Código Penal, si vos lo lees, es clarísimo. Lo voy a traer varias veces porque la verdad que si hay un artículo claro en el código es el de la prisión domiciliaria, que fue reformado en el año 2009 y que dice, podrán, ahora vamos a ver esto, ¿no?, en profundidad, pero dice, podrán a criterio del juez competente. Por supuesto, el código siempre habla de varones, ¿no? Quienes toman las decisiones ya sabemos que son varones, siempre hablan en masculino, el juez competente. Las estadísticas de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema nos dan cuenta de esto, ¿no? Siempre son varones quienes toman o generalmente son varones quienes toman las decisiones. Y las personas que integran el Poder Judicial son mujeres. Pero bueno, dice, podrán a criterio del juez competente cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria la mujer embarazada o la madre de un niño menor de 5 años o de una persona con discapacidad. Bien, acá nos está hablando de cumplir la pena, es decir, estamos hablando de lo máximo. Por ende, todo esto que vamos a ver en el día de hoy, que van a ser, como dijo Mercedes recién, ¿no? Esto es la presentación, obviamente en tan pocos minutos no podemos profundizar sobre cada uno de los ítems, pero bueno, yo después les voy a compartir bibliografía y fallos sobre cada uno de estos puntos. Pero si todo esto aplica a una persona penada, imagínense para una persona que está procesada, a una persona que está en prisión preventiva, es decir, que todavía está esperando un juicio para que se le diga a ver si tiene que ir a la cárcel o no. Porque la prisión preventiva es eso, yo te encierro para ver si te puedo encerrar, básicamente, ¿no? Cuando uno le explica a alguien que no es del mundo del derecho qué es la prisión preventiva, es, sí, te voy a mantener encerrado hasta que se haga un juicio para ver si efectivamente tenés que estar encerrado o no. Esta es la locura del derecho, ¿no? Bueno, ¿qué está en juego cuando una persona está embarazada, una mujer está embarazada? Todos estos derechos, vamos a repasarlo rápidamente: derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad, a la libertad, a la salud. Y acá vamos a los fundamentos de la norma de cuando se modificó el código en el 2009. La diputada que llevó adelante esta reforma, que es Diana Conti, hoy comisionada, lo decía con mucha claridad. Para las mujeres embarazadas, la prisión domiciliaria es un imperativo, no se discute. No puede estar una mujer embarazada en la cárcel, porque está en juego todos estos derechos que están enumerados acá. Pero por supuesto, porque rige la prohibición de tratos inhumanos o degradantes. A ver, ¿y por qué vinculo el embarazo con la prohibición de tratos de tortura, de tratos crueles y degradantes? Por la violencia obstétrica. A ver, la Procuración Penitenciaria de la Nación tiene un trabajo excelente que se llama Parir como condenada. Hay que ser muy valiente para leerlos, ¿no? Porque realmente trabaja sobre experiencias reales, sobre mujeres que han atravesado esa situación. Y yo quiero hacer acá, sé que no podemos conversar por el tiempo y por una cuestión de orden, ¿no? Pero yo las llamo sobre todo, les llamo a la reflexión. Cuando una mujer tiene un parto, dígame, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde puede escaparse? Acá hay una tensión falsa entre los derechos de la mujer y de la persona por nacer versus la seguridad, ¿no? Ahí van a ver reflejados historias de mujeres que tienen los partos esposadas. Desde la Asociación Pensamiento Penal tuvimos que presentarnos en
como amigos del tribunal en una habeas corpus en la provincia de Córdoba, donde se estaba discutiendo esta cuestión, ¿no? Mujeres que eran trasladadas hasta el centro de salud, esposadas, y durante el momento del parto también tenían que parir esposadas. Por supuesto que eso configura tortura. Otra de las experiencias era parir con la presencia del servicio penitenciario en la propia sala de parto, ¿no? Para vigilar que no se vaya a ningún lugar. Bueno, no se va a ir a ningún lugar. Eso quédese tranquila, porque quien está pariendo, básicamente. Y acá también entra en juego algo muy importante, que es esto del derecho de ese niño y niña recién nacido a estar en contacto con la madre, a estar en contacto piel a piel con la madre, la hora crítica, a poder tener la lactancia adecuada. Bueno, en Provincia de Buenos Aires hemos logrado un protocolo muy importante para que se respete el parto respetado aún en contextos de encierro, ¿no? Es decir, partimos de la base de que las mujeres embarazadas no tienen que estar en la cárcel, sino que tienen que estar en prisión domiciliaria. Bien, si no logramos eso, y aun cuando entendamos que la prisión domiciliaria es estar todavía en contexto de encierro, se debe aplicar este protocolo. A ver, porque la violencia obstétrica es una de las modalidades de violencia contra las mujeres, ¿no? Está previsto en la ley 26485. Acá quiero volver antes de pasar. Los argumentos para rechazar los pedidos de prisión domiciliaria para mujeres embarazadas son de lo más variados. Por ejemplo, que está bien resguardada en la prisión, en la unidad penal. Por ejemplo, que le queda cerca al hospital, entonces van a poder cumplir con esto. Esto hay que contrarrestarlo, por supuesto, con la normativa, ¿no?, internacional y nacional que Jimena ya dio cuenta, que yo puedo agregar también, pero con la propia experiencia. A ver, en las unidades penitenciarias no están los servicios adecuados para prestar de manera oportuna el servicio de maternidad o de parto, digamos, ¿no? O sea, las mujeres relatas que van a sanidad les dicen, bueno, sí, tomate una buscapina, espera un poco más, y tienen a sus hijos y a sus hijas en la propia celda, digamos, ¿no? Entonces, estos argumentos forman parte de lo que después vamos a ver, criterios subjetivos. Porque, como decía Jimena recién, ¿no?, niños y niñas hasta los 4 años pueden estar en la unidad penal con esas madres, cuando en realidad deberían estar en prisión domiciliaria. Por acá lo que está en juego es que la prisión es el último recurso con el que contamos, ¿no? Acá hay bueno, no me voy a leer todos los principios que están en juego, pero básicamente hay uno que es fundamental, que es la prohibición de trascendencia de la pena, aún más si está en prisión preventiva, ¿no? No puede trascender a terceros, y muchísimo menos si estamos hablando de niños y niñas. Porque vuelvo sobre esto, ¿no? Aplicar perspectiva de género a la ejecución de la pena y a la prisión preventiva tiene que ver con reconocer quiénes son esas mujeres, en qué contextos viven, con quiénes viven, ¿sí? Y qué sucede con esas familias una vez que la mujer está privada de la libertad. Esas familias son desmembradas. Esos niños y esas niñas quedan a cargo de otras mujeres que también tienen tareas de cuidado aparte con sus propios hijos e hijas. Esto es lo que marca la experiencia. Porque son mujeres que vienen de contextos de vulnerabilidad, quienes se ven aún más agravados. A mí me gusta decirle que esto es un plus de sufrimiento, ¿no? Se ven mucho más agravados cuando esa mamá queda privada de la libertad y excluida de la cotidianeidad de esos niños y esas niñas. También constituye un plus de sufrimiento el hecho de no saber dónde quedaron, ¿no? Hicimos una pequeña investigación en la asociación y le preguntamos tanto a policías como a operadores judiciales
si a la hora de hacer un allanamiento preguntaban o tenían en cuenta de una mujer si tenían niños y niñas a cargo, qué iba a pasar con esos niños y esas niñas. Imagínense cuáles fueron las respuestas. No es algo que nos interese. Digamos, la policía va y cumple la orden. Para el sistema de justicia, la orden es atrapar, detener a esa mujer, digamos. Esos niños y esas niñas quedan o a cargo de vecinos y vecinas cuando no hay otros referentes cerca, o entran en la órbita del sistema estatal de cuidado y las mujeres empiezan a perder el contacto con ellos y con ellas, ¿no? Y acá también otro dato de la realidad muy importante, que me gusta traer siempre a colación, y es esta investigación de Graciela Rojas y Raquel Miño, que se llama Nadie las visita. El título es bien descriptivo. Si nosotros pasamos por afuera de una unidad penal de varones, vamos a ver a un montón de mujeres llevando mercaderías, haciendo la cola, no importa si llueva, si hace frío, si hace calor. Esas mujeres van a visitar a los varones detenidos. Ahora, a las mujeres nadie las visita, por diferentes razones que no vienen hoy a cuento por el tiempo que tenemos. Pero les recomiendo esta investigación. Y otra que está a punto de salir, que la vamos a presentar ahora en diciembre también, de Graciela Rojas y de la Asociación Mujeres Tras las Rejas, que se llama Confinadas, que son experiencias de mujeres privadas de la libertad. A ver, ¿por qué digo que niños y niñas estén en la cárcel es un placebo? Bueno, por lo que sucedió con un niño de 2 años que murió dentro de una unidad penal hace muchísimos años, pero por una afección que en el mundo libre no podía haber muerto, que era un broncoespasmo, digamos, porque no está preparado, lo explicó muy claramente Jimena, el sistema penitenciario. La cárcel no está pensada para mujeres, menos aún para niños y niñas, ¿no? Porque está afectado al derecho a la salud, a vivir una vida libre de violencias, a la educación, al esparcimiento y muchísimo más. También porque el resto de la familia queda completamente afectados por esto, ¿no? Entonces, ese poco menos de dolor lo viene a paliar la prisión domiciliaria, que es la posibilidad de cumplir pena o esperar el juicio en la casa. Esto, bueno, está regulado en el Código Penal, lo cual es muy bueno. ¿Por qué? Porque se aplica para todo el país de manera igual. Digamos, ¿no? No podemos decir que una provincia lo tiene regulado y otra provincia no. Bueno, está en el Código Penal. Y se hizo la modificación en el año 2009 teniendo en cuenta la Convención de los Derechos de la Niña y el Niño con jerarquía constitucional, ¿no? ¿Qué es lo que se busca evitar con la prisión domiciliaria? Justamente que esos niños y esas niñas no sufran. Se tiene en cuenta el interés superior del niño o de la niña, como explicaba recién Jimena, ¿no? Porque cada decisión que nosotros tomemos con respecto a la mamá necesariamente va a afectar a esos hijos y esas hijas. ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a continuar su escolaridad? ¿Qué van a hacer de ahora en más, ¿no? En esa investigación, que no la tenemos publicada, pero que hicimos preguntándole a la policía y operadores judiciales qué pasaba con los allanamientos, me acuerdo patente el caso de unos niños y unas niñas que habían quedado solitos en la casa y unos tíos vivían en otra ciudad, y hasta que llegaron esos tíos se tuvieron que mudar a la otra ciudad, empezar una vida nueva, con otra escuela, en otro ámbito, porque le negaban la prisión domiciliaria y no había sido tenido en cuenta eso al momento del allanamiento, ¿no? Y después que está el marco normativo para hacerlo, porque la ley de los derechos del niño y la niña y la ley 26485 nos dan la pauta, más allá de toda la regulación a nivel internacional, nos dan la obligación de proteger especialmente a este colectivo, ¿no? Bueno, ya recién Jimena habló de las reglas de Tokio y de las reglas de Bangkok, pero me parece siempre importante traerlas
como los principios de Yogyakarta, por supuesto, ¿no? Y traer este punto en discusión, ¿no? Se dice comúnmente, ¿cómo lo llamamos a la prisión domiciliaria? Como el beneficio de la prisión domiciliaria, ¿no? Como si fuera un privilegio, como si fuera algo distinto. La verdad que no, se trata de un derecho, ¿no? Y es contexto de encierro de todas formas, digamos. Es cumplir la pena en otro lugar. Que no sea la cárcel no quiere decir que te estén privando de tu libertad. Acá les recomiendo leer, que cuando les mande el texto, la presentación bien completa, les voy a compartir el link. Hay una investigación de la ONG Yo No Fui, junto con el CELS, que se llama Castigadas a Domicilio, que explica lo que estoy diciendo en relación con es estar privadas de la libertad. Es contexto de encierro igual. No se trata de un beneficio. Esto a nivel discursivo es muy importante que lo podamos litigar y que lo podamos cambiar, ¿no? Porque no es solamente que se quita la posibilidad de circular y nada más, sino que directamente es privación de la libertad. Vuelvo sobre el artículo porque el artículo dice: podrán a criterio del juez competente cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria. Y acá es lo que siempre aparece, ¿no? Como, bueno, si dice podrán, entonces el juez puede hacer lo que quiera, ¿no? Y acá es donde aparece un amplio margen de discrecionalidad de esos jueces y juezas, amparándose en este podrán y tergiversando la norma, ¿no? Por supuesto, para aplicar discrecionalmente y sin perspectiva de género las resoluciones sobre arresto domiciliario. A ver, ese podrán hay que cuestionarlo porque de ninguna manera esto implica que las resoluciones no tengan que ser fundamentadas. Justamente tienen que explicar por qué no la van a dar. ¿Sí? No tanto por qué la van a dar, porque justamente la norma es muy clara, sino que tienen que hacer un esfuerzo extra por explicar por qué a esa mujer no le corresponde la prisión domiciliaria por X razones, por ejemplo, no sé, porque eso produzca un riesgo para sus hijos y para sus hijas. Bueno, explícamelo y probalo, es decir, utilizar prueba para sostener semejante afirmación. Si no, el parámetro es el inverso a como generalmente se usa, ¿no? Bueno, estrategias para lograr pasar por encima de este podrán. En primer lugar, cuestionar esto de los 5 años, ¿no? ¿Por qué? Cuando se hizo la reforma legislativa en el año 2009, y recomiendo siempre esto, ¿no? Vieron que cuando rechazan las prisiones domiciliarias, bueno, en general, apelan al criterio del legislador, la letra de la ley, como si eso fuera lo más importante. Pues bien, vamos a ver qué dice la letra de la ley, vamos a ver qué quiso decir la legisladora cuando hizo esta modificación, porque los fundamentos son clarísimos, digamos, ¿no? El foco estaba puesto en los niños y en las niñas. Y se puso los 5 años porque regía en ese momento el paradigma anterior de la patria potestad. Digamos, esta idea, pensemos que el Código Civil fue modificado años después, digamos. Entonces, ahora es el Código Civil y Comercial y tenemos otro paradigma. Antes era la patria potestad, ahora es la responsabilidad parental. Y otra concepción completamente distinta de las infancias. Entonces, tenemos que interpretar esos 5 años de esta manera, de manera progresiva, no quedándonos a la literalidad de los 5 años. ¿Por qué? Porque justamente la prisión domiciliaria lo que busca es proteger a esas personas menores de edad. ¿Y qué nos dice la Convención sobre los derechos de los niños y las niñas? ¿Hasta qué edad uno es niño y niña? Digamos, es muy fácil, es hasta los 18. Es decir, pensar que un niño de 5 años, una niña de 5 años y 5 días va a sufrir menos, o una persona de 15 años va a sufrir menos que uno de 4 años, digamos, no es razonable en términos de la práctica, pero tampoco a nivel normativo, digamos, colisiona con esa convención
que tiene jerarquía constitucional, digamos, ¿no? Entonces, hay que entender esos 5 años en este marco, pero también hay que poner otra cuestión a discutir cuando planteamos la inconstitucionalidad de este límite etario, que es el concepto de salud. A ver, ese niño y esa niña no lo podemos mirar como de manera sesgada, como la salud solamente física, sino que la Organización Mundial de la Salud ya viene diciendo hace varios años que la salud no se trata solamente del cuerpo físico, sino también la salud mental. Recuerdo patente un caso de una niña de 15 años que tenía ideas suicidas. ¿No? Si eso era llevado a la justicia y la respuesta era que no, porque superaba el límite etario, digamos, ¿no? Entonces, estas cuestiones hay que mirarlas desde el interés superior del niño o de la niña con una concepción integral de la salud. La salud mental, lo vivimos en la pandemia, ¿no? Y sabemos lo importante que es la salud mental también. Hay que ponerla en juego al momento de litigar las prisiones domiciliarias de esos niños y esas niñas. A ver, por supuesto que hay precedentes que declaran la inconstitucionalidad de los 5 años, pero también hay otros que no llegan hasta el extremo de declarar la inconstitucionalidad de la norma, sino que dicen efectivamente que hay que relativizar ese monto etario basándose en el concepto de salud o pensando en que no es razonable decir que un niño de 4 años y 11 meses va a sufrir, pero uno de 5 años y 10 días no, ¿no? Entonces, acá les traje, después les voy a compartir más, por supuesto, pero me gustó la claridad de se deja de lado el límite etario de los 5 años porque se considera que la edad del niño o la niña afectados por la decisión no podía resultar un impedimento para la concesión de la prisión domiciliaria, porque en el marco de la normativa que vimos, dicho obstáculo legal debe relativizarse, es decir, no es necesario llegar a plantear la inconstitucionalidad de la norma, pero sí hay que todo el tiempo hacer este doble ajuste con los datos de la realidad. Los datos de la realidad nos acompañan con la normativa, digamos, hay que relativizar esto de los 5 años, ¿no? Imagínense el sufrimiento de un niño o de una niña que estuvo hasta los 4 años con la madre y el día del cumpleaños la vienen a buscar para llevársela a la unidad penal, ¿no? Imagínense el trauma que puede vivir esa persona menor de edad, ¿no? Y acá también traje como ejemplo, pero por supuesto que hay muchísimos más, ¿no? Al momento de ver el límite etario, se puso en consideración estas cuestiones. Los niños y las niñas habían quedado a cargo de la abuela de la mujer. Y esto es muy común. Estarán cansadas y cansados de leer pronunciamientos que dicen el niño y la niña están con otra persona, están bien cuidados, ¿para qué quieren? Lo estoy resumiendo, ¿no? Por supuesto. ¿Para qué le voy a dar la prisión domiciliaria si están bien? Bueno, acá hay que traer otra vez los datos de la realidad y en este precedente lo trajeron muy claramente, ¿no? El niño comenzó a orinarse en la cama y la niña llora constantemente, dice la abuela, ¿no? Esto fue valorado para dar la prisión domiciliaria, en este caso en particular, para niños y niñas que superaban ampliamente los 5 años, pero esos niños y esas niñas claramente estaban sufriendo, ¿no? Y si el objetivo de la norma es evitar que sufran, pues bien, acá tenemos bien claro cuáles son los ejemplos, ¿no? Por otra parte, lo que se tuvo en cuenta también son que esa abuela era una persona mayor de edad, dice la anciana, esto está copiado textual, no son mis palabras, por favor, yo no digo la anciana, cómo afectaba a ella misma que hacerse cargo de estos pequeños, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar al momento de
pedir cuando sabemos que ese juez o jueza, digamos, generalmente aplica criterios subjetivos. ¿A qué me refiero con criterios subjetivos? Son aquellos representaciones, valores, o sea, todos esos prejuicios, esos estereotipos, ese conjunto de ideas con los que jueces y juezas deciden sobre la prisión domiciliaria que no están previstos en la norma. Recuerdo un caso, por ejemplo, donde le rechazaban la prisión domiciliaria a una mujer embarazada porque no era un embarazo de riesgo. ¿Dónde dice en el Código Penal que el embarazo tiene que ser de riesgo? En ningún lugar, en ningún lugar. Son jueces y juezas que están legislando, ¿sí? Que van más allá de su función, poniendo criterios subjetivos donde no los tienen que poner. Finalmente logramos que la Cámara dé vuelta a esta situación, ¿no? Dando cuenta de esto, de que el criterio del embarazo de riesgo no estaba escrito en ningún lugar, sino que era un invento de ese juez. Otra cuestión para que encontramos como criterio subjetivo es que cuando las condenas son superiores a 3 años, esto con el paradigma anterior, ¿no? Estaba la pérdida de la patria potestad, haciendo un juego con el Código Civil y Comercial actual, es suspensión de la pérdida de la patria potestad. Entonces no corresponde la prisión domiciliaria. Bueno, eso no está en la norma. Eso no está escrito en el artículo 10, de ninguna forma. Otra cuestión muy importante, y ahí tenemos que estar muy atentos y atentas a la hora de litigarlo, son todos los prejuicios que empiezan a aparecer de manera solapada y en ocasiones escritas en torno a el incumplimiento de los deberes de la función materna. Y acá les decía al comienzo lo de la trayectoria de vida, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la distancia gigante en trayectorias de vida de quien está tomando la decisión de la persona imputada, de la mujer imputada. No podemos juzgar desde la vara personal qué es ser una buena o mala madre, más allá de que nadie lo sabe, no está escrito en ningún lado qué es ser una buena o mala madre. Poner en juego estos criterios afectan la imparcialidad, porque son netamente prejuicios sobre lo que una madre ideal debería ser. Entonces hay resoluciones que en virtud de los antecedentes penales rechazan la prisión domiciliaria. No tienen nada que ver una cosa con la otra, porque la ley lo dice. No en ningún momento dice, excepto aquellas mujeres que tengan antecedentes penales. Si justamente está en el Código Penal y justamente es para mujeres penadas, obviamente van a tener antecedentes penales. Entonces, ¿cómo me lo van a poner en contra? Digamos, al momento de rechazar la prisión domiciliaria. Bien, me empiezo a enojar, voy a tratar de regular. No, es que realmente cuando uno lee esas resoluciones parece que no leyeran pero el código incompleto, digamos, ¿no? Bueno, una interpretación sesgadísima del interés superior del niño y de la niña, diciendo como tu mamá, básicamente así, ¿no? Pero como tu mamá cometió un delito, entonces no te conviene. Entonces el interés superior del niño y de la niña ahí está completamente sesgado, diciendo que, por ejemplo, la Convención y el Comité de los Derechos del Niño habilitan a que los niños y las niñas estén separados de su madre. Y ahí cortan, punto, listo. No leen todo lo demás, sino que cortan ahí. Copian y pegan y ahí rechazan la prisión domiciliaria. Después hay argumentos relativos a la situación de desamparo o inseguridad material que el niño y la niña estaba con anterioridad a la prisión domiciliaria, y entonces también hacen jugar eso, pero desde este lugar, ¿no? Desde un lugar de familia ideal de la revista Caras, o sea que no existe en la realidad. Otro de los argumentos que se utiliza para rechazar la prisión domiciliaria es que el hecho se cometió, que la prisión domiciliaria va a ser cumplida en el lugar donde se cometió el hecho. Y a ver, si vemos quiénes son esas mujeres, nos vamos a dar cuenta que muchas posibilidades de cometer el hecho en otro lugar no tenían, digamos, ¿no? Entonces, rechazarlo por esto es un criterio subjetivo.
que hay que prestar mucha atención y cuestionarlo desde este lugar, ¿no? Y otras resoluciones que dicen, bueno, como no tiene teléfono fijo, entonces no le puedo dar la prisión domiciliaria. A ver, ¿quién tiene hoy en día un teléfono fijo, no? O sea, preguntémonos. Bueno, a ver, para ir, porque ya hace 30 minutos pasaron desde que estoy hablando, así que voy a acelerar, pero es que este tema me apasiona especialmente. A la hora de litigar esto es sumamente importante conocer a las protagonistas, llevárselas a ese juez y a esa jueza para que escuchen, en el caso como anterior, escuchen a la abuela todo lo que está viviendo con esos niños y esas niñas, llevar a esos niños y esas niñas, pedir audiencia para que se conozcan y para que tengan que explicarle también a ese juez y esa jueza de que no va a hacer lugar a que su mamá vuelva a la casa, ¿no? Y también para conocer realmente la realidad de las cosas para poder litigar desde ahí, ¿no? También hay que prestar atención, por supuesto, al historial de violencia. Esto hay que tenerlo en claro, digamos, al momento de pedir una prisión domiciliaria. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta, porque hemos visto cada cosa, es que el informe socioambiental dio negativo. Bien, ¿quién hizo el informe socioambiental? El personal de gendarmería que estaba ahí en el puesto. Y no, el personal de gendarmería puede servir para muchas cosas, pero no para hacer un informe socioambiental. El socioambiental lo tiene que hacer personal idóneo. Después la intervención de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes en cada jurisdicción se llama de manera distinta, pero esta opinión es muy importante al momento de litigar las prisiones domiciliarias. Otro argumento que me harta porque viene diciendo lo mismo. Esto es la revisión de planteos antiguos y entonces como ya se la denegamos en el año 2009, ahora siendo 2023 viene a decirnos lo mismo. No le estoy diciendo lo mismo, porque justamente la cotidianeidad de esa familia va cambiando y estamos hablando de las circunstancias actuales de esos niños y esas niñas. Entonces, no es revisión de viejos planteos. Lean, hay como uno trata de decir, por favor, no te estoy diciendo lo mismo. Hay un presidente muy importante de la Corte, que es Ana María Fernández, que dice que el rechazo del arresto domiciliario es equiparable a sentencia definitiva, es decir, se puede litigar y litigar y litigar, seguir peleando por esto y no quedarnos solamente en la instancia. Por supuesto que cada caso es particular, ¿no? Pero tenemos este precedente que nos avala. Este caso es tremendo porque Ana María Fernández lo que planteaba era su derecho el derecho, digamos, del bebé a la lactancia, y lo que le decían es como ella tenía una pareja mujer, bueno, que la lactancia la continúe con la otra persona. Bueno, no funciona así la lactancia, no es intercambiable, digamos, estas cuestiones. Y por último, teniendo en cuenta el tiempo, pero no quería dejar de traerlo a colación, ojo con lo que sucede en la prisión domiciliaria, porque a veces, en el afán de sacar a la mujer de esa situación, de tratar de que esos niños y esas niñas estén mejor, lo voy a decir con palabras de una mujer protagonista, digamos, que vivió esto, es todo bien, todo bonito, me dieron la prisión domiciliaria y ahora ¿qué hago? A mí me gusta llamarlo esto como la trampa del encierro hogareño, digamos, ¿no? O sea, logramos que la mujer vaya a la casa, pero después no se garantizan las condiciones de detención, porque el servicio penitenciario dice, no está en mi órbita, yo no tengo por qué mantenerla, mantener esa privación de la libertad, y el Poder Judicial, adivinen qué dice, yo ordeno que vaya, después qué ocurre ahí tampoco está en mi órbita. Entonces esto es, o sea, le estamos pidiendo un imposible a la mujer, la estamos encerrando, le estamos diciendo no podés salir de ahí, pero a la vez tenés que cumplir con la manutención de esos hijos y de esas hijas sin contar con los medios. En ese libro que les recomiendo de Castigo a Domicilio, pero charlando también con otras mujeres, es muy común escuchar el siguiente relato, ¿no? Que van las personas que tienen que controlar la prisión domiciliaria y les dicen, estás como quedada, te veo como sin falta de proyecto,
cómo esto va a perjudicar en el informe. Bueno, ¿qué proyecto puede tener una mujer si no les damos los medios, ¿no? Si no tiene los medios necesarios para poder proyectarse? Esto es un agravamiento de las condiciones de detención porque no tienen posibilidades de conseguir un trabajo remunerado, por la imposibilidad de todo el grupo familiar de acceder a las cuestiones básicas. La discriminación también que sufren por el rol estereotipado materno, ¿no? Todo lo que ocurre en las escuelas, cuando tu mamá no viene a las reuniones, tu mamá faltó al acto. Y sí, claro, porque no puede ir, porque está en casa y no puede salir. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr cumplir con el derecho al arresto domiciliario, a la prisión domiciliaria, pero también garantizar las condiciones mínimas de detención? Bueno, acá, y hay muchísimos ejemplos que después se los voy a mandar, se pueden hacer al momento de otorgar la prisión domiciliaria autorizaciones genéricas del estilo de está autorizada a llevar y a traer a la escuela a sus hijos y a sus hijas, y ante emergencias o cuestiones de salud también están autorizadas a salir. Lo único que les piden es un comprobante. Ahora, ojo con el tema del comprobante. Una mujer va en medio de una urgencia, como puede, porque no tienen auto, o sea, pensemos otra vez, ¿no? Anclados en la realidad. Llegan a la guardia y se olvidaron del comprobante, o hay lugares donde no quieren dar comprobante, y entonces está en riesgo la prisión domiciliaria. No, ahí el Estado, el juzgado, es el que tiene que oficiar al hospital y preguntar si la mujer fue. O sea, invertir la carga de la prueba y no que sea ella la que tenga que probar eso. Lo propio con la escuela, digamos. Si la mujer está autorizada a llevar a la escuela, porque recordemos que la asignación universal por hijo tiene dos exigencias, escolaridad y salud, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que lo cumpla si no la dejamos salir? Entonces, se pueden hacer autorizaciones genéricas, se pueden pedir oficio a la SUBE, por ejemplo, para ver sus movimientos, a las escuelas, a los hospitales, y también se pueden hacer autorizaciones particulares. Recuerdo el caso de una mujer que estaba condenada en el sur y había conseguido trabajo en Córdoba. Entonces le dieron la autorización para que vaya a trabajar a Córdoba y o sea, se comunicaban con el empleador de esa mujer para constatar de que estaba yendo. O sea, se puede hacer de muchísimas maneras, porque como decía una operadora judicial, o sea, yo cada vez que decido la prisión domiciliaria, tengo en mi cabeza que en realidad estoy definiendo el destino de los próximos años, no solamente de ella, sino de todo el grupo familiar, ¿no? Entonces, desde ahí hay que litigar y desde ahí hay que resolver. Bueno, ya son los minutos que me había comprometido a hablar, así que muchas gracias. Bueno, Indiana, muchísimas gracias. Ahí hay alguna preguntita que la vamos a hacer al final de la jornada. Muchas gracias, completísimo y clarísimo a tu exposición. También una invitación para reflexionar sobre un montón de los temas que fuiste abordando. Así que bueno, eso. Ya vamos a por ahí después continuar al final de la exposición y con todo el material también.